Buenas, mi nombre es Gonzalo López, soy estudiante del segundo año del profesorado de Geografía en el Instituto Palacios. En este segundo año nos ha tocado cursar la materia narrativa oral con la profesora Lili Meyer. En este marco y en este transcurso de las cursadas de narrativa oral de la materia, fuimos reflexionando, debatiendo, hablando sobre distintas temáticas hasta encontrar un disparador, ¿sí? Para poder darle un cierre de seminario a la materia, ¿no? A lo que fue toda la materia en el cuatrimestre. Ese disparador empezó con el asesinato de Fernando Báez Sosa en el verano del 2020. Fue este año, más allá de que este año han pasado un montón de cosas debido a la pandemia. Ya parece que quedó lejano, pero este año, en el verano del 2020, ocurrió el asesinato de Fernando en Villa Gesell. Esto fue a la salida de un boliche, en pleno centro de Villa Gesell. Fue asesinado a patadas, literalmente a patadas, por una patota de rugbyers, unos chicos de su misma edad que ahora se encuentran presos. Pero a lo que a nosotros nos llamó la atención, a los compañeros y a la profesora, hablando del tema, fue cómo se naturalizó, ¿no? El hecho, había cámaras de seguridad, estaban los patobicas del lugar, había gente observando, mirando la situación, y naturalizaron el hecho de que una patota mate a palos o a patadas a otro chico. Entonces ahí nos pusimos a reflexionar sobre el tema y a pensar, ¿no? Si de verdad estos chicos eran malos, si son asesinos, o si responden a algo superior, a una estructura que los hace sentir superiores. En toda esta vorágine de violencia y de los actos violentos que se llevaron ahí en Villa Gesell, seguimos reflexionando a medida que fueron pasando las clases, y llegamos a una expresión acuñada por la filósofa Hannah Arendt, ¿sí? Hannah Arendt era una filósofa alemana, judía, periodista. Ella estuvo presente en el juicio, ¿sí?, a Adolf Eichmann, aquel criminal nazi que fue a juicio por crímenes de lesa humanidad. Lo curioso de Hannah Arendt es que decía que Eichmann, a pesar de haber cometido un montón de actos brutales y de haber asesinado a un montón de judíos, no era malo, no era un monstruo. Eichmann no tenía maldad, sino que el tipo obedecía a una autoridad, obedecía a alguien superior, a un sistema que lo corrompía y que lo hacía cometer actos violentos. Ahí es cuando Hannah Arendt expresa y acuña su concepto de banalidad del mal, ¿no? La banalidad del mal. Entonces, a partir de lo pensado con el asesinato de Fernando Báez Sosa, los actos violentos, ¿por qué los rugbyers lo mataron de esa manera? ¿En qué pensaban? ¿Son malos? ¿Son asesinos? Y trayendo, ¿no?, la expresión y el concepto de banalidad del mal acuñada por Hannah Arendt, y teniendo el ejemplo también de Adolf Eichmann y todo esto que les estuve contando, empezamos a pensar cómo podíamos armar el seminario, ¿no?, o la temática para los distintos participantes y los distintos estudiantes que participamos de la materia. Entonces la profesora me dijo: yo, como soy periodista deportivo, ¿por qué no haces la banalidad del mal en el deporte? Me pareció buenísimo. Lo reducimos a la banalidad del mal en el fútbol, ¿no? Como es el deporte más pasional de los argentinos y las argentinas, entonces lo reducimos a la banalidad del mal en el fútbol. Entonces, craneando, pensando en cómo armar el seminario, me di cuenta que el fútbol y la violencia están encasillados, están totalmente relacionados unos con otros. Uno piensa en el fútbol argentino y piensa en violencia, piensa en asesinatos, piensa en barra bravas, piensan en cómo a los equipos le quitan puntos por disturbios en la tribuna. Entonces, o es lo que nos muestran los medios de comunicación, ¿no? El fútbol y la violencia están emparentados. A lo largo de toda la historia del fútbol, y el fútbol argentino en particular, hubo un montón de acontecimientos, ¿no?, que marcaron un antes y un después, un montón de acontecimientos violentos, que marcaron un antes y un después en la historia del fútbol y del país en general. Uno de esos, que a mí me parece el más importante, donde hubo un quiebre en la historia que fue importantísimo y que aún está sin finalizar, el caso está abierto y
en realidad está cerrado, pero digo, está abierto porque quedó en la nada, quedó en un suceso abstracto, fue la tragedia de Puerta 12. La tragedia de Puerta 12 ocurrió en 1968 en la cancha de River. Se jugaba un superclásico entre River y Boca. Y en la Puerta 12, justamente, de la tribuna visitante, sucedió un hecho que todavía no tiene explicación. La gente quiso salir de la tribuna, ¿no?, al terminar el partido, y todavía no se sabe si estaban los molinetes de seguridad aún puestos y no dejó salir a la gente, si estaba la persiana baja. Hay otra teoría que dice que los policías reprimieron a la gente y no los dejaban pasar. Entonces, a medida que bajaba la gente por esas escaleras de la Puerta 12, se fueron acumulando con la gente que venía de arriba de la tribuna, y 71 personas murieron aplastadas. El promedio de edad de esas personas era de 19 años. Todos chicos, muy chiquitos. Quedó en la nada. La verdad que es un suceso que sí, que lo pensamos, que lo recordamos, más que nada los periodistas deportivos, lo tenemos presentes, pero no hubo juicio, no hay alguien culpable, no encontraron un culpable, y solamente hay un recuerdo de esto, ¿sí?, trayendo un poco la geografía, una marca territorial en el barrio de La Boca. Hicieron un mural, un graffiti recordando a las 71 víctimas que eran hinchas de Boca en este caso. Pero bueno, para eso, para que nos explique un poquito mejor, yo traje a un colega, compañero mío, Emiliano Bouzo. Él es periodista deportivo, él es escritor y también forma parte de una agrupación, una organización del Club Atlético Boca Juniors. Así que a continuación les muestro un poquito de su testimonio para que nos explique un poco mejor, porque es palabra autorizada. Esta historia podría haber sido la del recuerdo de una fiesta reflejada en la caravana de hinchas de Boca que fueron hasta Núñez para vivir un nuevo superclásico. Una fiesta del fútbol marcada por la tensión de los vaivenes de un partido que terminó 0-0 y que pudo ser de Boca. Una fiesta de la pasión de 90.000 personas que habían colmado el Monumental. Esta historia podría haber sido la crónica de una tragedia, porque ese 23 de junio de 1968 pasó a la historia primero por el luto y luego por el manto de olvido e impunidad que lo cubrió todo. Eran tan solo 80 escalones los que separaban el primer piso hasta la salida, 80 escalones por donde debía irse la hinchada de Boca. 80 escalones escasamente iluminados y abarrotados de gente. 80 escalones hasta las puertas tijera, los molinetes y la policía. 80 escalones entre la vida y la muerte. 80 escalones que recorren los laberintos de la historia, identificada para siempre con apenas 2 palabras: Puerta 12. Pero esta no es la historia de un partido ni de una tragedia. Este es tiempo de rendir homenaje. Un homenaje a los 71 hinchas muertos que dejó la tarde más oscura del fútbol argentino. Un tributo a esas víctimas y un reconocimiento a sus familiares después de años de silencio y de reclamar justicia en soledad ante tanta indiferencia. Apenas recordada en alguna publicación aislada y en el documental de Pablo Tesoriere. Es tiempo de rememorar los acontecimientos como salvoconducto entre pasado, presente y futuro. Porque a Boca lo hace grande su gente y esa comunión única e indisoluble con su barrio, su cancha, sus colores y su equipo. Porque Boca somos esos 5 pibes en un banco de una plaza, somos la gira del 25, somos la Bombonera, somos el loco volando al palo izquierdo en el Centenario y la zurda bajando la pelota en el barro del área, somos el Toto, el Virrey, el Muletazo y el Topollillo. Somos miles en la Bombonera y millones en el mundo.
Somos la vieja guardia y la juventud que nos renueva. Somos las mujeres ocupando los lugares que nos pertenecen. Pero también somos esas 71 víctimas de la Puerta 12, lo cual nos obliga a reparar ese error histórico de la desmemoria colectiva, manteniendo vivo el recuerdo de ese 23 de junio de 1968, porque no tengan duda, ellos están presentes y cada vez que el equipo sale por el túnel, nos acompañan cantando Boca, mi buen amigo. Bueno, ahí teníamos el material facilitado por Emiliano Bouzo y por la gente de Boca, por la organización de Boca. La verdad muy interesante, así que les agradezco por compartirlo con nosotros. Y me quedo un poquito con esto que les estaba contando, ¿no? La marca territorial, ¿no? La geografía, digamos, en todo esto. Lo curioso es que esa marca territorial, ese mural realizado en esa esquina del barrio de La Boca, es el único en todo el país, es el único recuerdo que hay de este suceso, del que debería haber más repercusión. A ver, si uno se pone a buscar Puerta 2 en internet, sí va a encontrar información, pero no es mucha. No se puede recaudar mucha información sobre esto, sobre este suceso aberrante, sino que hay que traerlo contándolo, ¿no? Explicándolo, recordándolo, ¿sí? Conmemorándolo, como hizo esta organización de Boca desde un mural en una esquina de su barrio, recordando a los 71 fallecidos, ¿no? En su mayoría, habíamos dicho, adolescentes, un promedio de 19 años. Ahora, si traemos la banalidad del mal de Hannah Arendt, nos podemos poner a pensar si se cerró la persiana, o si pusieron los molinetes, o si fue la policía que reprimió, sea cual sea el hecho que haya sucedido, si ese responsable era malo, si era un monstruo, ¿no? Como decía Hannah Arendt, ¿no? Si tenía maldad, si de verdad quiso asesinar a 71 personas, en su mayoría pibes y pibas de 19 años. ¿Era malo? ¿Tenía maldad? ¿Quiso hacer eso? ¿O respondía a alguna autoridad superior, ¿no? ¿O acataba órdenes de alguna autoridad superior? Yo creo que no lo hubo, pero creo que si se encuentra alguna vez al responsable, al culpable de esto, y le preguntamos, ¿de verdad quisiste matar a toda esta gente? ¿Quisiste cerrar la persiana para que se mueran ahogados y aplastados y asfixiados? Me parece que nos van a responder que no, que estaban acatando órdenes y que solo obedecían. De eso se trata la banalidad del mal, ¿no? Este concepto. Pensar un poco si el sistema, ¿no? Que corrompe, la estructura que corrompe a las personas para cometer actos violentos. Como les dije, este fue un acontecimiento a nivel nacional que marcó un antes y un después en la historia, tanto del fútbol, del deporte, como del país. Y si nos metemos un poco en el aspecto internacional, y ya sacamos un poquito el fútbol, sino que metemos al deporte en general, hubo otro acontecimiento muy importante que también marcó un antes y un después. Esto sucedió en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Y se mete también un poco el conflicto geopolítico en esto, ¿no? Líos entre países, porque 11 atletas oriundos de Israel fueron tomados de rehenes y masacrados, ¿no? Fueron asesinados 11 atletas israelíes a manos de una organización palestina. Por eso digo que el conflicto geopolítico entre Israel y Palestina, un conflicto que viene hace muchísimos años, se incrustó en el deporte, se metió en los Juegos Olímpicos. Y recordemos que los Juegos Olímpicos, para aquel o aquella que no lo sabe, se trata de una organización, de un evento para traer la paz entre los países, ¿no? A ver, ¿cómo decirlo? Como un aspecto de caballerosidad entre los atletas, ¿no? Esto viene desde los primeros Juegos Olímpicos que se disputaron allá en Atenas en el año 1896, donde se regalaban ofrendas, donde todos se trataban bien unos con otros. De eso se trata los Juegos Olímpicos, unir a los continentes. Si uno recuerda, el logo de los Juegos Olímpicos son los 5 aros, ¿no? De los 5 continentes unidos. Entonces los Juegos Olímpicos trata de esto, de unir a los países, unir a los continentes, ¿no? Dejar de lado los conflictos que haya, las diferencias que haya entre países, para unirlos todos en el deporte y que sea por lo menos un mes y medio de lo que dura las Olimpiadas, que haya un mes y medio de paz entre todo el mundo. Bueno, esto se vio corrompido, se vio
fracturado por estos asesinatos a estos 11 atletas oriundos de Israel a cargo de una organización palestina. Esta organización palestina tuvo asistencia de grupos neonazis, ¿no? ¿Y por qué me meto en esto, en el nazismo? Porque los Juegos Olímpicos de Múnich, en Alemania, en el 72, vinieron a contrarrestar lo que había pasado en los anteriores Juegos Olímpicos en Alemania, que se disputaron en 1936, en Berlín. Estos Juegos Olímpicos del 36 fueron organizados íntegramente por Hitler, ¿no? Usado como propaganda nazi para demostrar la superioridad aria, la raza superior, incluso en el deporte. Nosotros somos los mejores en todo, incluso en los deportes. Esa era la premisa que tenía el nazismo en Berlín 36. Entonces, en 1972 se quiso dejar de lado un poco, que se olvide un poco los anteriores Juegos Olímpicos y demostrarle al mundo lo que verdaderamente es capaz de organizar Alemania. Bueno, también se vio roto por este acontecimiento de los 11 atletas muertos. Así que bueno, también es un hecho para traerlo, para analizarlo, para pensarlo. ¿Por qué sucedió esto en el deporte? ¿Por qué siempre meten al deporte en el medio? ¿Será porque tiene atracción pública? ¿Porque los medios de comunicación se encargan de distribuir sus opiniones, sus informaciones y sus noticias? Pero bueno, también hay que pensarlo, ¿no? Porque justo en un juego olímpico que atrae la paz mundial se mete un conflicto geopolítico en el medio entre Palestina e Israel. Ahora a continuación les voy a mostrar un par de fotos para que puedan interiorizarse y después, bueno, poder buscar más material y leer más sobre el asunto. Los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 son los primeros organizados en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. La RFA quiere borrar el recuerdo de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 con un ambiente impregnado de pacifismo, pero al final lo que marca la cita olímpica es la masacre de 11 atletas israelíes. El 6 de septiembre esta ceremonia en el Estadio Olímpico pone fin a la dramática crisis sucedida solo horas antes. A las 4:30 de la madrugada, 8 terroristas de la organización palestina Septiembre Negro penetran en el recinto olímpico con armas escondidas en bolsas de deporte. Toman como rehenes a 9 atletas de la delegación israelí. 2 mueren intentando impedir el asalto. Los terroristas reclaman la liberación de 234 palestinos encarcelados en Israel y su transferencia a Egipto. Exigen además que la RFA libere a Ulrike Meinhof y a Andreas Bader, dirigentes de la facción Ejército Rojo. Israel no cede. Las autoridades de la Alemania Occidental lidian con la crisis sin experiencia y sin fuerzas especiales para hacer frente a este tipo de situación. La policía rodea el edificio. Los juegos no son suspendidos hasta 12 horas después del asalto. Al anochecer, las autoridades autorizan el traslado de los terroristas y sus rehenes a la base de Fürstenfeldbruck por helicóptero. Es entonces cuando la policía descubre que hay 8 y no 4 terroristas. Una vez en la base, los secuestradores se dan cuenta de que es una trampa porque el Boeing 727 que debía llevarles a Egipto está vacío. Cuando a las 11 de la noche los 5 tiradores de élite alemanes abren fuego, es el caos absoluto. Acaban solo con 3 de los terroristas y a medianoche los que quedaban vivos matan a todos los rehenes. La operación acaba con un policía y 5 terroristas muertos. Los otros 3 son detenidos. La consecuencia del drama de Múnich es una operación de venganza del Mossad contra la OLP que dura hasta la eliminación de los organizadores de la masacre en 1991. Además, la RFA se dota de una fuerza antiterrorista. En cuanto a los Juegos Olímpicos de Múnich, se reanudan como si nada el 7 de septiembre. Bueno, ahí veíamos, le agregué un pequeño fragmento de un documental que me pareció copado, tiene imágenes y mostraba lo que pasaba en ese momento con imágenes en blanco y negro. Está bueno para interiorizarse un poco más. Y nos quedamos con estas preguntas, ¿no? De qué pasó, por qué, quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron. Claramente están respondiendo a algo, a alguien, a un aparato superior, a un sistema superior que los corrompe para llevar a hacer este acto brutal
en medio de un juego olímpico, como dijimos, que pregona por la paz, y se mete asesinando a unos atletas de Israel que nada tienen que ver. Así que nos quedamos con eso. Y en lo que respecta al ámbito internacional, ¿no? En el deporte. Y ya adentrándonos un poquito y volviendo a lo que es el aspecto local, a escala local, si hablamos geográficamente, podemos mencionar un acontecimiento que pasó en el año 2007, ¿no? Más contemporáneo. Me refiero al crimen de Gonzalo Acro, al asesinato de Gonzalo Acro. Gonzalo pertenecía a una facción de la barra brava de River. Había otra facción que estaba enfrentada, todo para hacerse con el poder de la barra. Cuando hablamos con el poder de la barra no quiere decir que solamente estén parados en el paravalancha flameando una bandera y haciendo que cantan, ¿no? Sabemos que las barra bravas tienen muchos intereses económicos y políticos detrás, tienen un montón de negocios, y solamente pararse en los partidos en la tribuna es una pequeña cosa de todo lo que hacen. A ver, Gonzalo pertenecía, como dije, a una facción de la barra de River. Lo interceptaron una noche saliendo, en agosto de 2007, saliendo de un gimnasio donde él practicaba boxeo. Dobló la esquina y lo interceptó un auto, lo agarraron y le tiraron 2 tiros en la cabeza. Gonzalo no murió en el acto, sino que estuvo agonizando en el hospital Otamendi hasta que finalmente falleció. Voy a leerles un pequeño fragmento de lo que tituló el diario deportivo Olé en ese momento. El diario deportivo Olé, como sabrán, el más importante en lo que respecta al deporte en el país y leído por millones de personas. Fue la primera víctima de un homicidio por encargo, en el marco de la violencia que hackea al fútbol local. Por encargo, homicidio por encargo, banalidad del mal pura, ¿no? Obedeciendo a alguien. Lo mataron obedeciendo a alguien. La tapa de ese diario del 10 de agosto de 2007 tituló Asesinos del tablón, ¿no? Del tablón, haciendo referencia a los borrachos del tablón, como comúnmente se llama a la barra brava de River Plate. Nadie puede parar la violencia interna de la barra de River. Un ataque mafioso provocó la muerte cerebral de Gonzalo Acro. Casi todo el diario de ese día está dedicado a este acontecimiento. Yo no quiero decir que no tenga importancia, al contrario, acá murió una persona, murió un chico joven, hincha de River, que también, bueno, pertenecía, como dijimos, a una facción de la barra, pero que hay una muerte y hay que tomarlo con la seriedad que se merece. Pero bueno, los medios, como pudimos decir en un momento, tienen este poder, ¿no? Hablan de la violencia en el fútbol está emparentada con los barra bravas, con las muertes, con la quita de puntos a los equipos por disturbios, y no aparecen puntos de fisura, no informan otras cosas que también rodean al fútbol, sino que van por lo que venden más, van por lo que a ellos les interesa. Y la verdad que la violencia en el fútbol es cotidiano. No quiero decir que no haya violencia en el fútbol, por eso estamos diciendo todo esto, nombrando todos los acontecimientos de violencia, ¿sí? No quiero decir que no haya violencia en el fútbol y que no haya que nombrarla y que no haya que hacerla, que no haya que informarla. Al contrario, hay que hablar, pero también hay que hablar de las demás cosas que rodean al fútbol. No solo el fútbol y el deporte es violento, es violencia. Tiene un montón de cosas más que los grandes medios de comunicación no las dicen, no las informan, no las muestran, no las visibilizan, ¿sí? Hay que mostrar lo que no se visibiliza. Ese es el objetivo, digamos, de todo esto y hacer que ustedes lo vean. Ahora les voy a mostrar la tapa del diario Olé, de las que le hablé. Bueno, ahí estaba la tapa que les comentaba, ¿no? Si vieron, el 90% de la tapa corresponde a esta noticia, al asesinato de Gonzalo Acro. No quiero ser reiterativo, no es que no hay que darle importancia al crimen o
una persona muerta en el fútbol y debe ser informado. A lo que voy es que cotidianamente a estos actos de violencia que existen en el fútbol hay un montón de cosas más, suceden un montón de cosas más que rodean al fútbol y al deporte y a las instituciones deportivas que son hermosas, la verdad es la palabra. Suceden un montón de cosas lindas en lo que respecta a los clubes de fútbol, a los clubes de barrio, al barrio en general, a la cultura popular, y que no se visibiliza porque no vende, porque no interesa, ¿sí? Entonces este es un poco el mensaje, ¿no? Ir contra estos medios hegemónicos y empezar a consumir medios alternativos, medios independientes, autogestionados por periodistas serios y que laburan muy bien y que informan también de gran forma, ¿no? Para finalizar este rato, digamos, este lapso de acontecimientos violentos en el deporte, les voy a dejar un video a continuación para que lo vean. Yo creo que nos toca a todos y a todas un poco muy de cerca porque es algo que sucede reiteradamente en las tribunas del fútbol argentino, en un partido cualquiera, que a cualquiera de nosotros capaz que no nos ha tocado vivirlo en carne propia, pero se los dejo para que lo veamos y ahora lo analizamos. Bueno, ahí teníamos, ¿no? No hace falta darle mucha vuelta al asunto. Lo que acabamos de ver es un cántico nazi en medio de una tribuna, en medio de un partido y en una hinchada del fútbol argentino. A ver, lo que nos tenemos que preguntar es si la gente que acabamos de ver ahí son todos monstruos, son asesinos. La verdad, ¿están deseando el mal de verdad? ¿Quieren que se mueran todos los bosteros para la alegría de la gente? ¿Sí? ¿O se están dejando llevar por una estructura superior, por un sistema superior que los corrompe? En este caso la estructura de lo que rodea la pasión del fútbol argentino, el mal llamado mentiroso folclore del fútbol. Es banalidad del mal, ¿no? Están deseando cometer un mal por un sistema que los está corrompiendo. Porque si se ponen a pensar, yo no creo que el tipo que sale ahí cantando quiera que su primo hincha de Boca se muera. O que capaz que su papá es hincha de Boca, su mamá es hincha de Boca, su hermana, su hijo, su hija le puede salir hincha de Boca. ¿Quiere que se muera? O sea, es asesino, está deseando el mal de verdad. Entonces la idea es un poco esto, ¿no? La banalidad del mal no nos tiene exento a nosotros, no está solamente particularizado para un criminal nazi, ¿no? Nos puede tocar a cualquiera de nosotros sin darnos cuenta porque estamos corrompidos por una estructura que nos somete, ¿sí? Bueno, hasta aquí hemos visto, como les dije, una etapa de acontecimientos violentos, ¿no? De sucesos bochornosos y horribles que han pasado en el fútbol argentino, en la historia del deporte. Unos pocos de todos los que hay, pero bueno, para nombrarles un par y para no dejar exento toda la violencia que ejerce en el fútbol y en el deporte, ¿no? Pero como también les decía, no hay que dejar afuera todas las cuestiones sociales y todo lo lindo que rodea al fútbol y a las instituciones deportivas en particular en el fútbol argentino y en los clubes. Los clubes tienen muchas movidas solidarias, ¿sí? Comedores, arraigo al barrio. El barrio en cada uno de los clubes del fútbol argentino es genial. Los clubes como contención social de los chicos, ¿sí? Hay muchos clubes que los llevan a la institución para que salgan de las villas, para que salgan de las drogas, para que salgan de la delincuencia, ¿sí? Hay mucha contención social que no se muestra, no se visibiliza, ¿sí? Ahora, por darles un ejemplo, y traigo una institución muy importante del fútbol argentino, Porteña, de Capital Federal,
La Asociación Atlética Argentino Juniors, por ejemplo, tiene una escuela pública. Es una de las pocas instituciones deportivas que tiene una escuela pública a donde van los chicos de inferiores, a donde estudian y donde después entrenan, ¿sí? El club no deja entrenar, no deja seguir su trayectoria futbolística a los chicos si no estudian. Ahora, eso ustedes lo ven en la tele, lo vieron en algún lado o se están enterando ahora. Seguramente la mayoría se está enterando ahora porque no se visibiliza. Ahora, si Argentino Junior llega a tener un quilombo en la tribuna, si hay un muerto, si el presidente está metido en un acto de corrupción, es moneda corriente que lo vean en todas las televisiones y en todos los programas y en todos los programas de radio también, ¿sí? Porque eso es lo que quieren mostrar, la violencia vende, pero no se visibiliza todas las cuestiones sociales que hay atrás de una institución deportiva, en este caso Argentinos Juniors. Para traerles un poco más de info sobre este club, si uno se pone a pensar, Maradona, ¿no? Tiene camiseta roja, pero hay muchas más cosas que rodean a la Asociación Atlética Argentinos Juniors, y para eso traje a un amigo mío que es periodista deportivo, que es periodista partidario de Argentinos. Él tiene un programa de radio, también tiene un medio gráfico, está muy ¿cómo decir?, interiorizado en lo que es la institución y en lo que son las cuestiones sociales, sobre todo, ¿no? Él está muy involucrado en las organizaciones sociales y en los eventos solidarios que se hacen en el club. Así que ahora les voy a dejar el testimonio de Lautaro Castiglioni, que es otra voz autorizada para que pueda hablar del tema. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lautaro, yo trabajo en el medio Pasión Paternal, un medio dedicado a la actividad que se desarrolla en la Asociación Atlética Argentino Junior, principalmente al área del fútbol. En el día de hoy voy a estar dando un poco de detalles de lo que es la labor del club en cuestión en lo que es infantiles, así como también en juveniles, para posteriormente llegar al salto en primera división, siendo foco principal en el rol social. ¿Por qué me enfoco en el rol social? Los distintos dirigentes que han pasado en el último tiempo en Argentinos Juniors creen en una necesidad sumamente importante desde el comienzo para después poder tener un gran rédito final. Quizás si nombramos a Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme, Juan Pablo Sorín, Esteban Cambiaso, Lucas Biglia, son quizás algunos de los nombres que tienen en común el haber surgido, formado y desarrollado en Argentinos Juniors para luego dar un salto a la primera división. Con el tiempo, de los principales dirigentes de la institución de la paternal creyeron la necesidad de reforzar, así como también de aumentar las cuestiones sociales y de trabajos para que los chicos puedan adaptarse de las herramientas necesarias para crecer y el día de mañana poder dar, en el mejor de los casos, un salto a primera división habiéndose formado y adquirido un montón de conocimientos. La tarea en cuestión comienza en las edades infantiles, lo que es el baby fútbol, 8 a 10 años principalmente, donde el club tiene convenio con diferentes clubes barriales. Por citar un caso muy común, es el Club Parque de Villa del Parque, en donde han formado algunos jugadores de lo que es el Babi, que es el fútbol 5, para luego adestrarlos a una cancha de 11 y brindarles conocimientos, así como también formación. Argentinos Junior cuenta con un enorme predio llamado Cefa, en lo que es el barrio de El Bajo Flores, con más de 15 canchas donde pueden entrenar todas las divisiones inferiores, formarse, tener un espacio, poder estar ahí, compartir la diaria y así como también ir creciendo. Cada vez es más importante el rol que toma Argentinos en la contención, en el cuidado y en la formación de los chicos. Justamente en este predio, en el predio de Cefa, hay un lema que dice: un pibe con una pelota es un pibe menos en la calle. Eso es lo que busca principalmente Argentinos Juniors, poder brindarle a los chicos contención, ya que muchos de ellos proveen de barrios humildes, donde quizás las condiciones no son las mejores, y encuentran en el fútbol una salida de algo más fructífero que quizás estar en la calle, con todos los peligros que eso implica. Pero bien, no solo la cuestión de lo deportivo es a lo que apunta Argentinos Juniors, dado que desde el año 2007 el club tiene en su poder una escuela pública, la escuela número 2, donde se brindan los títulos de bachillerato con orientación en comunicación, así como también en bachillerato en ciencias sociales, donde los jugadores que están involucrados en las distintas áreas y se perfilan a profesionales, se ven en la obligación de concurrir a la escuela en caso de no asistir a otra,
para poder tener una formación inicial así como también secundaria. Aquí es donde hago principal hincapié, ya que el club considera muy importante que además de ser futbolistas, los chicos puedan tener conocimientos de distintas áreas y tener una base por si el día de mañana no llegan a lograr el salto a la primera división, que es quizás lo más difícil porque son muchos los chicos que se quedan en el camino. El club cree muy importante que poder brindarles formación, así como también contención, y está en constante renovación, tanto de lo que es la escuela como también lo que son los predios. Con refacción me refiero a, por ejemplo, se han hecho mantenimiento de pelotas, se han brindado nuevos equipamientos, se han reforzado los vestuarios con calefacción, ducha caliente, se han contratado nuevos profesores y personal de salud para tener encima a los chicos tanto lo que es nutrición, trabajo físico, poder darle una serie de herramientas para que el chico, además del colegio, pueda tranquilamente preocuparse en jugar al fútbol y nada más que eso, y del resto se encarga el Club Argentino Juniors. Eso es brevemente una explicación de la tarea social que cumple Argentinos en estos años, lo cual ha ido evolucionando y creciendo notoriamente con el paso de los años. Nada más para agregar, esperamos que esto también pueda seguir creciendo porque tal y como dice Cefa, con una pelota bajo el brazo habrá un chico menos en la calle. Ahí veíamos a Laucha, a Lautaro Castiglioni hablando un poco bien interiorizado sobre Argentinos Juniors, está en el día a día él de lo que pasa dentro de la institución y nos trae buenas noticias, ¿no? Cosas que no vemos, como les decía. Muy bueno toda la movida que hacen en inferiores para que los chicos lleguen de gran forma a primera división y puedan hacer su trayectoria como futbolistas, formados también como personas, ¿no? Dentro de la institución. Así que me pareció que estuvo muy bueno su testimonio y traer su contacto para que explique bien desde adentro de la institución de Paternal cómo se vive estas cuestiones sociales. Otro de los clubes, ¿sí?, que está muy emparentado con la violencia porque la televisión así nos los muestra y los diarios deportivos, otra institución correspondiente a la capital federal, ¿sí?, al sur de la capital federal, me estoy refiriendo al Club Atlético Nueva Chicago. A ver, capaz que los que estamos un poquito más internos en el fútbol sabemos que Nueva Chicago es noticia por la violencia, ¿no? Por su hinchada violenta, ¿sí?, por los disturbios. Le sacaron puntos un montón de veces, pobre Chicago. Y Chicago es otra institución deportiva que tiene un montón de cosas buenas en cuanto a lo social y también muy parecido, muy similar a lo que pasa con Argentinos Juniors, que tampoco se muestra y que la gente no lo sabe y que está buenísimo que así lo vean, ¿sí? Que no se queden con solamente lo violento y que le sacaron 30 puntos a Chicago porque tiraron un puestito de comida por la tribuna hasta y se estrelló en la vereda, ¿sí? Eso es lo que nos muestran. Y la institución de Mataderos tiene un montón de eventos solidarios. Como les decía, este sí que es un club muy arraigado al barrio de Mataderos, tiene una historia detrás, ¿no? Toda una historia cultural, sociocultural, que está buenísima. Y es otra cuestión social para visibilizar, ¿sí?, y tener en cuenta, ¿sí?, para hacerle un poquito de frente a las noticias violentas que nos dan. Bueno, hagámosle fuerza con esto, pero esto también pasa en el fútbol y en el deporte. ¿Y por qué no lo muestran? Bueno, traigo otro testimonio de otro periodista, escritor. Él escribió un libro sobre Nueva Chicago que está buenísimo. Se llama Martín Siraolo, el señor que va a hablar a continuación, y que tiene mucha info jugosa de lo que es Nueva Chicago y toda su cuestión social. Así como veíamos a Lautaro con Argentinos Juniors, él también es una voz autorizada para hablar de Chicago y para visibilizar lo que no nos muestra nadie. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Siraolo, soy comunicador social, periodista, escritor del libro Fuera de Planes, que cuenta un poco la historia
del ascenso de Nueva Chicago a la primera división en la temporada 2005-2006, un club barrial que tiene un arraigo muy fuerte en todo lo que es la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, además de específicamente ser parte del corazón y de la identidad del barrio porteño de Mataderos. Pero bueno, en definitiva el libro cuenta un poco la historia de ese ascenso, y también se vio demorada un poco en el tiempo la salida de este proyecto, porque en el año 2007, digamos, el año posterior, estando en primera, el primer equipo pierde la categoría en un partido muy accidentado contra el Club Atlético Tigre, que termina con invasión de cancha, con una persona muerta incluso, muchos disturbios y una quita de 20 puntos y la pérdida de localía de un año. Eso generó consigo, digamos, además de ya la estigmatización que tenía Nueva Chicago, que se profundice aún más, sobre todo en los medios de comunicación, sobre todo en un imaginario social de que el club es un club de gente violenta, cuando en realidad es un club social, deportivo y cultural, que tiene un montón de actividades que contienen a gran parte de la sociedad, gran parte del cordón sur de la ciudad de Buenos Aires y de algunas localidades aledañas del conurbano bonaerense, porque no hay que olvidar que la cancha y la sede están a menos de 10 cuadras de la General Paz, y eso implica que hay mucha gente que viene del lado de la provincia. Pero deteniéndonos un poco en esa cuestión, el club tiene un rol de contención sobre un sector poblacional muy grande, no solamente desde el fútbol como actividad central, sino un montón de otras actividades, y desde el hecho de tener, vamos a hablar del fútbol, tiene pensión para los pibes de las inferiores, hay un esquema de contención para el resto de las actividades, y bueno, tiene todos los problemas que tiene cualquier asociación civil, cualquier club en estos momentos, que después de los últimos 4 años en los que se profundizaron los tarifazos, las desigualdades sociales, la pérdida del poder adquisitivo, y un montón de gente que no pudo seguir sosteniendo el pago de la cuota, ni tampoco hubo políticas públicas a favor de estos sectores, de estos clubes. Estamos hablando de un club, digamos, es un club chico a escala de los clubes que uno conoce por mirar la televisión y por ver el fútbol, pero que es un club grande a escala de cantidad de gente que contiene, además de tener servicios como, por ejemplo, para que los chicos puedan terminar gente en general puede terminar la secundaria nocturno. Hay un jardín también en el club. Hoy también, estos últimos días, se firmó un convenio con Ciudad de Buenos Aires para que las instalaciones del club puedan estar a disposición para mujeres que sean víctimas de violencia de género, también inclusive hay camas que están a disposición para personas que tengan que estar aisladas por coronavirus, y un montón de iniciativas que se hicieron, además de la comisión directiva, de los socios también, desde la comisión del hincha, con una iniciativa que se llama Chicago Solidario, juntando alimentos para llevar a distintos comedores en el marco de la pandemia, un montón de situaciones que se fueron dando y que se siguen dando, que hacen que el club sea muy rico, con una historia también muy arraigada, una identidad muy fuerte, digamos, ligada a lo que es Mataderos, a lo que es el sur de la ciudad, a lo que fue incluso hitos históricos como la toma del frigorífico Lisandro de la Torre en los años 50, en la época de la resistencia peronista, digamos, la construcción del barrio Los Perales, digamos, el barrio Manuel Dorrego, conocido como Los Perales, que está atrás de la cancha del estadio. Digamos, hay una cuestión, digamos, muy arraigada al barrio, a ser un barrio de trabajadores con una identidad muy marcada, y eso también se nota no solamente a los que somos hinchas, sino cualquier persona que tenga algún tipo de acceso o conocimiento a la historia del club puede entender también, digamos, lo pasional que es el hincha de Chicago y ese arraigo fundamental y fuerte que tiene hacia la historia del club, hacia el barrio, hacia los colores, hacia los símbolos, y justamente por esta materia, porque no es un club que quede aislado, el que sea solamente un equipo de primera división, en este caso de la segunda, del Nacional B, sino que cumple un rol social muy, pero muy importante.
Ahí teníamos la palabra de Martín y toda su info sobre Nueva Chicago, sobre todas estas cuestiones sociales, ¿no? Y arraigadas bien al barrio de Mataderos, nos contaba. Sí, puede ser que la opinión pública tenga una mala imagen de la institución de Mataderos, ¿no? Pero y está bien que así lo sea porque son las cosas que le muestran, ¿no? Relacionan a Chicago con los sucesos violentos, pero bueno, para eso estamos mostrando todo lo que rodea la estructura de una institución deportiva, de un club porteño en este caso, que tiene un montón de cosas más para mostrar que solo lo violento. Ese es un poco el objetivo, ¿no? que quisimos darle al seminario. Estuvimos mostrando todos los acontecimientos violentos, ¿sí? Que fueron sucediendo, con la expresión acuñada por Hannah Arendt de la banalidad del mal, y haciéndole un poco de fuerza con estos puntos de fisura, estos puntos de fuga que tienen las cuestiones sociales y los clubes arraigados al barrio, y cómo sacan a los chicos de la calle para que formen su trayectoria futbolística y que no les falte nada, que tengan laburo, ¿no? Que tengan contención dentro de una organización social, dentro de una institución, ¿no? Sin fines de lucro, como son la mayoría de los clubes en Argentina. Bueno, esto fue todo. Yo quería agradecerles por estar ahí, ¿sí? Por estar del otro lado de la pantalla en este seminario que hicimos virtualmente en plena pandemia. Dejarles, ¿no?, como conclusión de este pequeño mensaje de desnaturalizar lo que damos por obvio, ¿no? Eso es un poco de lo que se trata. Critiquemos, formemos sujetos críticos como estudiantes, como futuros profes del Palacios, en este caso, ¿sí? Problematicemos, cuestionemos las cosas. Hay un montón de cosas más por visibilizar, ¿sí? Si no nos pasa por arriba el poder. Así que ese es un poco el mensaje y el objetivo en general de todo esto. Yo les agradezco nuevamente por estar ahí. Les agradezco a mis compañeros, a los participantes de la materia narrativa oral, a la profe Lili Meyer, al profe Alejandro Miroli, que es el coordinador de este seminario y que nos dieron la posibilidad de poder hacer este seminario en plena cuarentena, hablándole a una pantalla, pero para que le llegue a todos y a todas ustedes. Así que les agradezco, muchas gracias, y ya nos veremos por ahí por los pasillos del Palacios. Un abrazo.